Mucho gusto saludar al doctor Jeremías Zúñiga Manzano. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Pati, Cristian, un gusto estar aquí como cada miércoles. Pues platíquenos sobre un hecho importante que es justamente la legalidad, ¿no? Así es, en estos últimos días, sobre todo a partir del martes pasado, se ha cuestionado si el acto de remoción temporal o suspensión temporal del fiscal general del Estado, Jorge Winkler, es válido o no es válido. Y también se ha cuestionado si existe o no la figura de encargado o encargada del despacho de la Fiscalía. Y esto, bueno, me llevó a buscar los antecedentes que están, por cierto, en Internet. Y si ustedes revisan en Internet noviembre del 2016, se podrán dar cuenta, en primer lugar, que Jorge Winkler fue nombrado visitador general y a las pocas horas renunció el entonces fiscal Luis Ángel Bravo y quedó su nombramiento como encargado de despacho Jorge Winkler. Y todos los nombramientos que hizo Jorge Winkler, están en Internet, eran como encargado de despacho de la visitaduría. Así fue nombrado Marco Seven y todo el equipo que él nombró, porque recordemos que en esa época no tenía mayoría Acción Nacional para designar a un fiscal general. Fueron días después que lograron el consenso político y fue designado entonces sí ya como fiscal general del Estado y dejó de ser encargado de despacho. Dos, por lo tanto, la figura de encargado de despacho sí existe. En el caso de la separación temporal y el nombramiento de encargada de despacho de la licenciada Verónica, se cuestiona la legalidad. Yo lo viví cuando el tema de la Fiscalía Anticorrupción, donde hicieron este tipo de prácticas legislativas que alteran los procesos y procedimientos establecidos previamente en las leyes y en la Constitución. Sin embargo, se vuelven legal en el momento en que son publicados en la Gaceta del Estado. Recordemos que en ese momento el fiscal Jorge Winkler, hoy separado del cargo, declaró junto con Marco Seven, a un fiscal anticorrupción, que podíamos nosotros recurrir al amparo, pero que los actos del Congreso eran soberanos y que no iban a prosperar. Y efectivamente, los amparos interpuestos nos los resolvió un juez de amparo, que los actos del Congreso son soberanos, por lo tanto no son sujetos del amparo para la designación y remoción de los cargos. Lo mismo le contestaron a él la semana pasada en un amparo, que no tiene nada que ver con el incidente que anda circulando en medios y en redes sociales. Eso es otra cosa. Sobre el amparo específico que él presentó por haber sido separado del encargo, le señalaron lo mismo que a nosotros, que los actos del Congreso son soberanos y no son sujetos de lo que es el amparo de acuerdo a la misma ley de amparo. Por lo tanto, el acto es legal y para que sea ilegal tendría que ser decretado por un juez o a través de una controversia constitucional en la Suprema Corte, y para ello requiere el Congreso de Veracruz por lo menos el 33% de los votos de los diputados. Ahora, los nombramientos que está haciendo como encargada interina Verónica Hernández, ahora sí que encargada de despacho, ¿son legales? Son totalmente legales, porque de acuerdo a la propia ley y al reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía no puede quedarse sin un titular. Habitualmente, por usos y costumbres, se subía el visitador, sin embargo, eso no es una regla. Bien. Hoy, la encargada de despacho, como en su momento Jorge Winkler lo hizo, puede hacer todos los nombramientos y remociones, y todos sus actos son válidos. Todas las audiencias hoy, audiencias de juicio se están llevando a cabo. Los jueces están aceptando los nombramientos que tienen los fiscales de diverso y se están haciendo las remociones, haciendo nombramientos de nuevos fiscales. Esto es importante destacarlo porque así lo contempla la ley. Incluso hay quien confunde capacidad con experiencia. Se ha cuestionado si la licenciada Verónica tiene capacidad
capacidad tiene. Ella es licenciada claro. en Derecho con el ejercicio de la notaría, del notariado, y hay que decir que un notario, y todos los abogados lo sabemos, son las personas que más estudian, deben de conocer de la materia civil, penal, fiscal, administrativa, porque su responsabilidad tiene consecuencias. Ahora, experiencia, desde luego, no ha trabajado en la Procuraduría o Fiscalía, pero hay que recordar que Jorge Winkler nunca trabajó en la Fiscalía tampoco, ni en la Procuraduría, ni los fiscales anteriores ocuparon un cargo, porque el fiscal general es la parte que dirige, y es el visitador la parte que opera, que por cierto también el que entonces era visitador no tenía el antecedente de haber sido ni Ministerio Público de esa época o fiscal de la actual. Por lo tanto, todos los actos que está llevando la encargada de despacho son legales, son válidos, tienen sustento y tienen antecedente. Y yo los invito para que chequen el internet noviembre de 2016 o chequen el 24 de julio de 2018, como hoy los diputados que insultan, agreden, golpean policía, acompañaban de la mano a Marcos Eben cuando se violentó el procedimiento para ser nombrado fiscal anticorrupción, y los mismos que en ese momento celebraban, hoy son los mismos que insultan, agreden y golpean policías. Que decía Verónica Hernández que obtenía tan solo en el mes de julio un ingreso de 300,000 pesos Marcos Evans. Bueno, eso es aparte. Ahora, los excesos en la Fiscalía. Fiscalía. Excesos en la Fiscalía encargada de combatir la corrupción, que recordemos que el Sistema Nacional Anticorrupción surgió a propuesta y demanda de las organizaciones ciudadanas. Y uno de los elementos fundamentales para ser fiscal anticorrupción es no tener compromiso político, no pertenecer a ningún partido de preferencia y lo más importante, no tener conflictos de interés. Recordemos que en esa época nosotros inclusive presentamos denuncias ante la Fiscalía, nunca nos llamaron a ratificar, presentamos escritos para que nos llamaran. Un proceso para nombrar a un fiscal anticorrupción teniendo estos vicios, ¿no? Porque son prácticas legislativas. Si ustedes les pongo otro ejemplo, tan solo en los primeros días de septiembre se alteró el proceso para nombrar a la presidenta del Congreso, de la Cámara de los Diputados, se extendió hasta el día 5, cuando el día 1 tenía que haber habido presidenta del Congreso. Son prácticas legislativas que se vuelven legales cuando son publicadas en las gacetas del Estado o en el Diario Oficial, y solo pueden ser decretadas ilegales si un juez, ministro o magistrado lo determina. De lo contrario, todos sus actos son válidos, son legales, tienen sustento. Incluso la encargada de despacho tiene todas las facultades que tiene el fiscal general del Estado y puede solicitar al Congreso, después de evaluar el trabajo del fiscal anticorrupción, su remoción, porque la ley orgánica y el reglamento de la ley orgánica de la Fiscalía así lo señala. Tiene todas las facultades para solicitar al Congreso la remoción de Marcos Eben, porque tiene toda la capacidad para hacerlo. Quizás no tiene el antecedente de la experiencia, como tampoco lo tuvieron nunca los fiscales anteriores. Pues muchas gracias, doctor Jeremías Zúñiga Menzano, por estar con nosotros. Gracias por la invitación.